acción política, no solamente la económica, muy grande económica de Chávez, y Cristina viaja de inmediato y lleva el testamento político y dice, es Maduro. Y si tienen dudas, pregúntenle a Raúl Castro. Es tan curioso el viaje de Cristina que ella ni siquiera se queda en la Asunción. Solamente va a dar la instrucción del comandante Chávez. ¿Y por qué le pregunten a Raúl Castro? Porque el castrismo estaba adiestrando lo que hoy vemos como estos colectivos chavistas que son motos donde hay uno que maneja y uno atrás armado, con diversos tipos de armamento. Son los que se han robado las urnas en muchos colegios electorales de esta ciudad, de Caracas, donde también han matado a 2 personas en el interior de Venezuela. Es muy importante y muy bueno el repudio de Chile, el canciller chileno y el presidente Boric. ¿Por qué? Porque Chile está gobernado por un presidente comunista. Y sin embargo, Boric plantea la democracia primero y dice que no se puede aceptar lo que está pasando en Venezuela. Borrell, canciller de la Unión Europea, acaba de sacar una comunicación en idéntico sentido. Perú acaba de llamar a su embajador en consulta para ver qué está pasando. Y por supuesto Milei ha dicho que no va a reconocer a la dictadura en su nueva etapa de fraude, ¿no? Es decir, los líderes mundiales se oponen claramente a lo que ha pasado. Se puede decir que fue un fraude y a la vez el único que falta que se exprese es Lula, que es muy importante en la región. Y la pregunta a continuación, ¿Venezuela se transforma en Cuba con esta nueva sospecha de fraude electoral? Venezuela va camino a algo mucho peor que lo de Cuba, porque está el narcotráfico. En Cuba, que se sepa, hubo algunos generales que fueron inclusive uno de ellos fusilado por Fidel Castro, pero en Venezuela el número 2, Diosdado Cabello, es el jefe del cártel Los Soles, un cártel muy poderoso, y el tema central de por qué afortunadamente Argentina no llegó a ser Venezuela es porque en Venezuela los militares se corrompieron y en Argentina no. En Venezuela los militares se corrompieron por la presión política primero y luego por el dinero del narcotráfico. Muchos miles de millones de dólares maneja el narcotráfico. Así que es una situación espantosa que hemos visto con una declaración muy liviana del secretario de Estado de los Estados Unidos. Me dicen que en cualquier momento va a haber una declaración de Donald Trump. Al respecto todavía no ha sido público. Es importante que hable Lula en este caso, es decir, que la presión internacional llegue a un extremo o ni siquiera eso toca al régimen de Maduro. Lula habló antes de las elecciones. Cuando Maduro dijo que iba a haber un baño de sangre, Lula contestó que esta afirmación lo ponía muy nervioso y Maduro le contestó: tomate un tecito. Porque así se trata de este tipo de personajes tan siniestros como Maduro y Diosdado Cabello. La información que yo tengo es que Lula está intentando buscar una solución. Vamos a ver qué pasa. Celso Amorín es un hombre muy experto y ahí lo que yo conozco es que Maduro estaba dispuesto a aceptar la derrota e irse a vivir a Cuba con garantías económicas y de otro tipo. Pero que Diosdado Cabello no. ¿Por qué? Porque Diosdado Cabello donde sale va preso. Él tiene una persecución ya no por los delitos políticos, sino por ser narcotraficante. Vos seguís toda la política internacional, por supuesto que los grandes conflictos como el de Medio Oriente, el conflicto de la guerra en Rusia-Ucrania son tal vez de los más graves. Sin embargo, algunos dicen que las plataformas de Irán, de Rusia y de China, Nicaragua y Cuba, por supuesto, nunca van a abandonar a Venezuela por lo que significa en materia de crimen organizado. ¿Qué pensás? Sí, es así. De hecho, en un determinado momento Maduro quiso retirarse y no se lo permitió el grupo Wagner. En un determinado momento Putin mandó... El grupo Wagner es un grupo paramilitar muy fuerte, ruso, que en algún momento se enojó el líder del grupo Wagner con Putin y entonces a los pocos días se le cayó el avión y se murió. Pero el grupo Wagner sigue existiendo, es un grupo paramilitar muy fuerte, con los asesinos mejores que han conseguido en diversos países, y que es la custodia última de Maduro.
y cuando se quiso ir le dijeron no, no se puede ir. Porque en definitiva cuando uno llega a ser socio de narcotraficantes y asesinos, si se quiere ir lo asesinan. La situación es muy, muy complicada, pero lo más importante es lo que le está pasando al pueblo de Venezuela y lo que significa esto, yo digo, como modelo cuando uno ve a dirigentes kirchneristas que están ahí chupándole la media a Maduro, cuando realmente uno dice, bueno, ¿alguna vez fuiste un dirigente popular? Pues si alguna vez fuiste un dirigente popular, sabés que nos reprimieron, que nos torturaron, que nos encarcelaron. Y entonces para vos, si el que encarcela es Videla o Maduro es distinto, si el que tortura es uno u otro es distinto. Claro, claro. La sensación escuchándote y mirando el mundo en general y por supuesto que nos permite reflexionar sobre lo que está pasando a partir de este fraude denunciado una vez más en Venezuela, es que hay democracias imperfectas y dictaduras, en algunos casos imperfectas. ¿Ahí puede entrar lo de Venezuela? Sí, Venezuela es todavía una dictadura imperfecta porque hasta convoca elecciones, ¿no? Uno no piensa que pueda convocar elecciones ya más Nicaragua. Le gustaría seguramente a Evo Morales una elección más en Bolivia, sacarlo a Arce y quedarse y no convocar más elecciones. Pero en general por ahora es una dictadura imperfecta, una democracia sumamente deteriorada, porque Chávez llegó democráticamente. Y es muy interesante ver lo que uno conoce hoy de los números de la elección. La elección la ganó 58-32, realmente son los números reales. La elección la ganó la oposición. Pero es muy interesante ver que estados muy chavistas votaron por la oposición. Porque Maduro no es Chávez desde el punto de vista de la atención a los problemas populares. Maduro es un dictador sin ningún tipo de conmiseración para los pobres. Venezuela tiene un tipo que quiere comprar un pollo, hacer 3 horas de cola, o pagarle a un colero que trabaja de eso, de guardarte el lugar en la cola para que puedas comprar un pollo. Es un pueblo muerto de hambre, donde las mujeres se prostituyen por comida, donde la represión es indiscriminada y, como dije antes, se violan mujeres y niñas en las cárceles, en la mazmorra de Maduro y de Cabello. Tuvimos a 5 minutos de ser Venezuela, nosotros, por donde íbamos. Estábamos cerca desde el punto de vista de la continuidad de un sistema, pero al no haberse corrompido las Fuerzas Armadas Argentinas, estábamos lejos. El intento que en su momento hizo Milani de cooptar las Fuerzas Armadas no lo logró. El jefe del ejército, del kirchnerismo. Sí, no lo logró. Y lo que es muy lamentable es ver que, insisto, gente que dice que está preocupada por los derechos humanos, no ve a los derechos humanos que se violan a los demás, como no ven que en Ucrania se han llevado más de 10.000 chicos a Rusia y Bielorrusia para reeducarlos después de haber matado a sus padres, o que Venezuela tiene un récord de exiliados similar al de Ucrania. Ucrania en guerra, invadido, destruido, tiene la misma cantidad de exiliados. Tiene más exiliados Venezuela que la peor guerra civil de Medio Oriente, que fue Siria, que fue un pueblo también destruido, que terminó más de 3 millones en campos de aguante en territorio de Turquía y más de 1,5 millones en Europa occidental, porque los propios árabes no los aceptaban. Vos decías Medio Oriente, a mí me preocupa mucho que Medio Oriente cada vez se complica más, porque cada vez que se complica Medio Oriente, además de ser un dolor en el alma, la cantidad de mujeres, hombres, chicos que mueren, se complica todo el tema económico mundial. En la medida en que vos ves que desde enero hasta acá subió el petróleo en la marca Brent un 27%, te das cuenta que si realmente avanza el conflicto entre Israel y el Líbano es una potencia militar espectacular. Nadie sabe la cantidad de misiles que tiene Hezbollah, que es la estructura del poder que maneja hoy el Líbano, pero seguramente esa estructura misilística es la más grande de Medio Oriente después de Irán. ¿Y Irán y el Líbano pueden estar en concordancia para atacar a Israel? Irán siempre va a intentar que sean sus proxies, que se peleen con Israel, sea Hamas o Hezbollah, no directamente. Porque inclusive cuando atacó Israel, yo diría, es la única guerra
con preaviso. Todo el mundo sabía que iban a atacar, con lo cual las defensas israelíes, la colaboración de algunos países árabes como Jordania y Arabia Saudita impidió una masacre. Yo creo que sí se va a complicar mucho la frontera con el Líbano porque ha caído hace poco un misil de Hezbollah. El sábado. Claro, que mató este sábado, y cayó en una canchita de fútbol. Exacto. 12 niños entre 10 y 12 años. Entonces eso va a tener respuesta. Y este escalation es muy grave porque está produciendo consecuencias que van a durar mucho en el tiempo, consecuencias humanas, odios y consecuencias económicas. Yo estaba pensando en este momento mientras hablaba contigo que tantas veces yo he visto guerras para juntar dinero y en Medio Oriente se junta dinero para hacer guerra, es decir, el odio es lo primero. Qué buen dato. Para ir a la política nacional, te quiero preguntar, con tanta experiencia que tenés vos, ¿cómo se explica lo de Madre de Plaza de Mayo, que acompañan a Maduro, teniendo en cuenta que allá hay una dictadura, 1.400 desaparecidos, y ella fue una organización justamente que luchó contra los desaparecidos en la Argentina? ¿Cómo explicamos esa relación? No se explica, es inexplicable. Yo te vuelvo a decir, cualquier militante que se sienta un militante popular de cualquier ubicación, de cualquier edad, no puede bancar que a otros les hagan lo que nos hicieron a nosotros. No pueden bancar. No puede haber dictaduras buenas y dictaduras malas. Cualquier dictadura es una mierda. ¿Qué ves de vos que tenés tantos años en la política y que has visto, bueno, distintos procesos? ¿Qué ves en este nuevo y llamativo, que algunos dicen, bueno, tiene conexión con los 90, pero a la vez es muy distinto Milei a Menem en muchos aspectos? ¿Qué ves? O si tenés esperanza, contame un poco. Fundamentalmente, Milei es un presidente economista. No tuvimos nunca ningún presidente economista. Es cierto. Y en consecuencia hace eje en lo económico. ¿Qué plantea Milei? Milei plantea que ocurra algo parecido a lo que ocurrió en la época de Menem, 2% de inflación anual, que tuvimos durante 10 años, pero que no termine como terminó ese proceso, porque ese proceso se agotó fundamentalmente por el gasto público. Nosotros no supimos bajar suficientemente el gasto público. Y entonces cuando ¿Faltó motosierra? Faltó bisturí. A mí la motosierra me parece muy indiscriminada. Okay. Cuando vos tomás un sector del Estado, con bisturí tenés que separar el tumor de la carne sana. Hay mucha gente buena. Entonces yo soy siempre partidario de la cirugía, ¿no? Pero bueno, en todo caso, está bajando la inflación, la va a seguir bajando, va a subir el salario, pero va a seguir habiendo una alta desocupación. Esto lo vamos a ver seguramente durante los próximos 12 meses. Es decir, va a bajar muchísimo la inflación. Creo que vamos a tener una inflación a fin de año del 2% mensual. Y vamos a tener seguramente salarios subiendo, sobre todo los salarios de convenio subiendo por arriba de la inflación. Pero el tema de la reactivación se atrasa porque las leyes necesarias se las dieron 7 meses después y porque es muy difícil que llegue inversión si no se levanta el cepo. Y el cepo no se puede levantar sin dólares, porque si no, si levantás sin dólares, te comen, como dirían en el fútbol, claro. Y te llevan la relación peso-dólar a cualquier valor. Carlos, acabas de celebrar tus primeros 80 pirulos, ¿es así, sí, no es cierto? Sí, señor. Y por momentos te sigo, te veo recontractivo, incluso jugando al pádel por ahí, y qué lindo es eso, porque habla de cómo cambió la vida para bien. Y a la vez te veo como muy enganchado con el modelo político. ¿Por qué, digamos, lo apoyás en general? ¿Por qué en no hay alternativa. No hay alternativa. Muéstrenme algo mejor, yo no tengo problema, no hay alternativa. ¿Cuáles son las alternativas hoy a Milei? La pesadilla que acabamos de abandonar. Por ejemplo, yo escucho, no, porque Milei está 2.000 millones de dólares abajo en reserva, pero hay que ser cara dura, ¿no? Porque le dejaron al gobierno con 15.000 millones de dólares abajo en reservas. Y cuando te dicen 15.000 millones de abajo en reservas, ¿qué significa? Que metieron la mano en los ahorros en dólares de la gente, que Massa se quedó con los ahorros en dólares de la gente.
así, clarito. Eso es lo que hicieron. Entonces, ¿qué me voy a plantear? ¿Volver para atrás? ¿Qué hay para adelante? ¿El radicalismo? El presidente de la Unión Cívica Radical, cuando había una crisis y había que decirle a Cristina Kirchner, que era su ministro de Economía, hay que bajar el gasto público, lo que hizo, vamos a robarle a los agricultores, vamos a robarle a los ganaderos, vamos a robarle a 125. Entonces, bueno, el día que aparezca alguien en el que yo pueda creer, ¿por qué no voy a creer en alguien que me marque un cambio? Pero hoy no hay alternativa, entonces la alternativa es que a este tipo le vaya bien, porque si a este tipo le va mal, lo va mal a los argentinos. ¿Por qué voy a plantearme que le tiene que ir mal? Yo lo que digo, hay muchas cosas centrales acá que yo podría discutir. Primero, el sistema de las tarifas. Yo creo que está bien bajar los subsidios, pero me parece que las empresas concesionadas han hecho mucho curro en todos estos años. Y ellos dicen, bueno, me tienen que dar esta tarifa en lugar de los subsidios. Pero los subsidios que le pagaban eran lo que correspondían. O en eso pasa como con los colectiveros que había 1.300 ómnibus que eran fantasmas y cobraban subsidio. O pasa lo mismo que en otras cosas que estamos viendo. ¿Quién se imaginaba realmente que se les robaba la comida a los pobres? Que estos muchachos que teóricamente eran gente buena, que armaban organizaciones sociales, no lo hacían por el bienestar de los otros, sino por el bienestar de su bolsillo. Nadie se lo imaginaba. Pero yo ahí me empecé a explicar por qué millones de peronistas dejaron de votar al peronismo o al kirchnerismo disfrazado de peronismo y se fueron a votar a Milei, porque querían algo nuevo y decente. Y ese es el cambio que se produjo. Entonces, muéstrenme algo mejor. Hablas con el presidente y no los de récord, ¿no?, que tengas, sino lo notás receptivo a sugerencias. Bueno, vos tenés una larga trayectoria en política y tenés mucho para contar. A veces sí, a veces no, y es natural. Un presidente es un presidente, uno opina. Algunas cosas está de acuerdo, otras cosas no. Pero la relación, ¿cómo es? La relación es normal entre una persona que puede dar una opinión y un presidente que recibe la opinión. Yo estoy afuera del gobierno, soy un analista político, no estoy aspirando a ningún cargo público y esto me da una gran ventaja porque digo la verdad. No tengo que chupar en la media a nadie. Carlos, ¿qué soñas? ¿Qué miras hacia adelante? Que mis hijos y mi nietos vivan en el país que yo viví cuando Menem era presidente. Contanos algo de ellos, o sea, ¿cuántos son? ¿En dónde están? Tengo 3 hijos, 8 nietos. ¡Wow! Ahora hay unos cuantos de visita acá y jugamos al pádel con ellos. Yo siempre cuento que cuando yo era grande y ellos chicos, los dejaba ganar algunos juegos, ahora veo que me dejan ganar a mí, pobre viejo. Pero bueno, trato de dar la pelea. Ya no puedo dar más la pelea con la PlayStation porque no, los chicos hacen maravilla con esos aparatos y yo me quedé con el sistema del FIFA viejo, que iba para adelante o para atrás. Esto hacen chilenas, hacen cada cosa. ¿Te preguntan de política? ¿Tus hijos y tus nietos, ¿alguno le interesa la política o están comprometidos? Porque el argentino es un sujeto político, tal vez como pocos en el mundo. Los hijos tienen inquietudes, pero no hacen política. Y los nietos no. Los nietos en general viven un mundo muy distinto al tuyo o al mío. No ven televisión. De hecho, a mí me impacta que casi ninguno piensa en comprarse un televisor. ¿Te acordás que nosotros éramos jóvenes cuando apareció la televisión en blanco y negro? Telefunken, palco. Yo tenía Talent. O Grundig. Talent, la Grundig. Grundig cuando el mejor, ¿no? Tenía una frase así. Bueno, lo cierto es que los chicos no están con estos teléfonos. Pero miran esto, por ejemplo, este tipo de videos los miran. No, los recortes que podemos hacer o las redes. No, totalmente. Yo me he encontrado que un nieto mío que vive en Estados Unidos, que está en la Universidad de Estados Unidos, me mande, ¿cómo se llaman estos que son? Un short. Y dice, mirá, abuelo, apareciste en TikTok. Y yo no sabía ni la idea de qué era eso, pero bueno, uno va aprendiendo, ¿no? Sí. Y terminamos vos y yo que pensando en estas cosas. ¿Tenés muchos proyectos? No, el proyecto mío es seguir viviendo. Vos viste cuando le preguntaron al
a ese gran actor norteamericano, y él dijo, yo estoy intentando nunca dejar entrar al viejo. Claro. Bueno, esa es esta etapa de mi vida. A Clint Eastwood. Claro, esta etapa de mi vida es estar con mi mujer, con mis hijos, mis nietos, y seguir en este nuevo métier de analista que me metí, que me gusta. Hoy hicimos un muy buen rating con Johnny en Radio Rivadavia. Esta noche voy a estar con él también en TN. Ayer estuviste en La Nación Más. Sí, mañana ayer estuve en La Nación Más con Majul en la cornisa largo. Compartimos ahí, sí. Y claro, vos estabas antes, claro. Yo lo que pasa es que llegué tan enchufado con el tema de Venezuela. Pero vos hiciste muy bien, como siempre, las preguntas en ese pase que yo creo que tiene mucho rating. Está funcionando, sí. Sí, y además es muy interesante. El trabajo tuyo y de Agustina Girón en equipo es un trabajo muy interesante, porque es un conductor y un analista que trae temas interesantes. Carlos, un gusto que hayas compartido con nosotros este tiempo. Al contrario. Hasta cualquier momento. Se me voló. Fue Carlos Rucauf, ustedes lo escucharon, un hombre con una enorme trayectoria y que ahora me parece que está a punto caramelo, como se dice, para analizar y para darnos su visión y con gran expectativa por lo que viene. Seguimos.